El Día de la Raza es una fecha controvertida que se celebra en diferentes países de América Latina y España, pero con nombres y enfoques variados. Originalmente, la celebración conmemora el encuentro entre dos mundos, el europeo y el americano, que tuvo lugar el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Sin embargo, se ha convertido en un tema polémico debido a la opresión, colonización y genocidio que siguieron al encuentro de estas culturas. A continuación, datos sobre el Día de la Raza y sus implicaciones históricas. El 12 de octubre fue el día en que Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, específicamente a la isla de Guananí en lo que hoy se conoce como las Bahamas. Cristóbal Colón había emprendido su viaje con la intención de encontrar una ruta marítima hacia Asia. El viaje de Colón fue financiado por los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. El término Día de la Raza se originó en la época de la colonización y se relaciona con la mezcla de razas y culturas que se produjo tras el encuentro de Europa y América. En algunos países hispanohablantes, el 12 de octubre también se conoce como el Día de la Hispanidad. La elección de la fecha del 12 de octubre para la celebración del Día de la Raza fue propuesta por Faustino Rodríguez San Pedro, diplomático y periodista español, en 1913. La celebración del Día de la Raza fue inicialmente promovida para resaltar la unión de diferentes razas y culturas en América. El Día de la Raza fue oficialmente establecido por el gobierno español en 1918. En muchos países de América Latina, la celebración del Día de la Raza ha evolucionado para incluir una reflexión crítica sobre el impacto negativo de la colonización en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Algunos países han cambiado el nombre de la celebración para reflejar una perspectiva más inclusiva y menos eurocentrista, como el Día de la Resistencia Indígena en Venezuela y el Día de la Diversidad Cultural en Argentina. Los críticos argumentan que la celebración del Día de la Raza ignora el sufrimiento y la explotación que siguieron al encuentro de culturas y promueve una visión idealizada de la colonización. En muchos países de América Latina, el 12 de octubre es un día de protesta y reflexión sobre la historia colonial y sus efectos en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La fecha también es un momento para destacar la diversidad cultural y étnica de América y promover la tolerancia y el respeto entre los pueblos. El término raza ha sido criticado por ser científicamente inexacto y socialmente constructivo, ya que no hay bases biológicas para clasificar a los seres humanos en razas diferentes. Durante la colonización, se produjo la mezcla de culturas y razas, lo que dio lugar a la población mestiza que se encuentra en muchos países de América Latina. La llegada de Colón a América marcó el inicio de la conquista y colonización europea, resultando en la subyugación y explotación de los pueblos indígenas. La colonización también llevó a la introducción de enfermedades que diezmaron a las poblaciones indígenas, ya que no tenían inmunidad contra enfermedades europeas. La colonización llevó a la apropiación de tierras y recursos naturales por parte de los colonizadores europeos, lo que tuvo un impacto duradero en las comunidades indígenas. El encuentro entre Europa y América también marcó el comienzo del comercio de esclavos africanos hacia América. El colonialismo resultó en la imposición de culturas, idiomas y religiones europeas en América, suprimiendo las culturas indígenas y afrodescendientes. Muchos pueblos indígenas fueron sometidos a trabajos forzados y condiciones de esclavitud bajo el dominio colonial. Se estima que millones de indígenas murieron como resultado directo e indirecto de la colonización y la violencia asociada. Las estructuras sociales, políticas y económicas de América Latina han sido profundamente influenciadas por la colonización y su legado persiste en la actualidad. La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racias, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban en 2001, criticó el concepto de Día de la Raza y enfatizó la necesidad de abordar las injusticias históricas. En 2018, el gobierno de España anunció planes para eliminar el nombre Día de la Raza de la festividad nacional y reemplazarlo por Día de la Hispanidad. En Colombia, el 12 de octubre es un día de conmemoración y reflexión sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de reivindicación de sus derechos. En México, el 12 de octubre es considerado el Día de la Resistencia Indígena para honrar la resistencia de los pueblos originarios frente a la colonización.
En Argentina, el 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en reconocimiento a la diversidad étnica y cultural del país. En Venezuela, el 12 de octubre se celebra el Día de la Resistencia Indígena para conmemorar la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización. En Chile, el 12 de octubre se celebra el Día del Descubrimiento de dos mundos con actividades culturales y educativas. En Perú, el 12 de octubre se celebra el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En Brasil, el 12 de octubre se celebra el Día del Descubrimiento de América o Día de la Raza con actividades culturales y educativas. En Ecuador, el 12 de octubre se celebra el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad para destacar la diversidad cultural del país. En Uruguay, el 12 de octubre es un día para promover la reflexión sobre la diversidad cultural y étnica. En Bolivia, el 12 de octubre se celebra el Día de la Descolonización para promover la valoración de las culturas originarias. En Guatemala, el 12 de octubre es un día para celebrar la diversidad cultural y reflexionar sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En Costa Rica, el 12 de octubre se celebra el Día de Encuentro de las Culturas para promover la unidad y el respeto entre los diferentes grupos étnicos. En Paraguay, el 12 de octubre se celebra el Día de la Diversidad Cultural. En República Dominicana, el 12 de octubre se celebra el Día de la Identidad Cultural para promover la valoración de la cultura y la historia del país. En Nicaragua, el 12 de octubre se celebra el Día de la Resistencia Indígena para recordar la lucha de los pueblos indígenas frente a la colonización. En El Salvador, el 12 de octubre se celebra el Día de la Identidad Nacional para reflexionar sobre la diversidad cultural del país. En Panamá, el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad para honrar la herencia cultural española en el país. En Puerto Rico, el 12 de octubre se celebra el Día del Encuentro de dos mundos para reflexionar sobre la historia y la cultura del país. En Honduras, el 12 de octubre se celebra el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad para promover la diversidad cultural. En Trinidad y Tobago, el 12 de octubre se celebra el Día de la Diversidad Cultural para promover la armonía entre los diferentes grupos étnicos. En Cuba, el 12 de octubre se celebra el Día de la Resistencia Indígena para recordar la lucha de los pueblos indígenas contra la colonización. En España, el 12 de octubre se celebra el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad para recordar el encuentro de dos mundos y la expansión de la cultura española. En Chile, el término encuentro de dos mundos se ha utilizado para describir el encuentro de la cultura indígena y la cultura europea. El término raza ha sido rechazado por muchas organizaciones y movimientos por ser una construcción social y no una realidad biológica. El Día de la Raza ha sido objeto de protestas y manifestaciones en muchas partes del mundo para abogar por la eliminación de la celebración y una reflexión más crítica sobre la historia colonial. En 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de octubre como el Día Internacional de la Solidaridad con los Pueblos Indígenas para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. El reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y la igualdad de derechos son objetivos clave en muchos países que buscan abordar las desigualdades históricas y promover la inclusión social. La cultura indígena ha desempeñado un papel crucial en la identidad y la historia de América Latina, y muchos países buscan preservar y promover estas culturas. El término colonialismo se refiere a la práctica de adquirir y mantener colonias y dominios sobre otras naciones y territorios para explotar sus recursos y poblaciones. El término imperialismo se refiere a la expansión y dominio de un país o grupo de países sobre otras naciones o territorios para ejercer influencia y control económico, político y cultural. El impacto de la colonización en la cultura y la identidad de los pueblos indígenas ha sido objeto de estudio y debate en el ámbito académico y social. Las formas de resistencia indígena contra la colonización incluyen la revuelta, la rebelión, la preservación de la cultura y las tradiciones, y la adaptación a las nuevas circunstancias. En muchos países, las poblaciones indígenas continúan enfrentando discriminación, marginación y desafíos socioeconómicos. En varios países de América Latina se han establecido leyes y políticas para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU,
ha establecido una serie de instrumentos y declaraciones para proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. La UNESCO reconoce la diversidad cultural y promueve la protección del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas. El reconocimiento de los derechos indígenas es un paso importante hacia la reconciliación y la promoción de la igualdad y la justicia social. Muchas organizaciones y movimientos defienden la necesidad de una educación intercultural que promueva el respeto y la comprensión entre diferentes culturas y etnias. La implementación de políticas y programas de inclusión y equidad es fundamental para abordar las desigualdades históricas y avanzar hacia una sociedad más justa y armoniosa. La diversidad cultural en América Latina incluye una amplia variedad de lenguas, tradiciones, rituales, música, danzas, artesanías y formas de vida. La preservación y promoción de la diversidad cultural es esencial para enriquecer la sociedad y fomentar la coexistencia pacífica y el diálogo intercultural. La inclusión y la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones políticas son esenciales para abordar sus necesidades y promover un desarrollo sostenible y equitativo. La historia colonial ha influido en la distribución desigual de recursos y poder en muchos países de América Latina, lo que ha llevado a la marginalización de ciertos grupos de población. La discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas son problemas persistentes en muchos países de América Latina y requieren una respuesta efectiva a nivel político y social. La protección del medio ambiente y los recursos naturales es crucial para garantizar el bienestar y la sostenibilidad de los pueblos indígenas, que a menudo dependen de la naturaleza para su subsistencia. La lucha por la justicia y la igualdad debe incluir medidas para abordar la discriminación y el racismo arraigados en la sociedad y en las estructuras institucionales. La educación y la conciencia pública son herramientas poderosas para combatir los prejuicios y promover la tolerancia y la aceptación de la diversidad cultural. La celebración del Día de la Raza ha evolucionado con el tiempo para incluir un enfoque más inclusivo y crítico sobre el encuentro de culturas y su impacto en la historia y la sociedad. Las celebraciones del Día de la Raza en muchos países han incorporado elementos de reconocimiento y valoración de la cultura indígena y afrodescendiente. La reconciliación y el diálogo intercultural son fundamentales para abordar las heridas históricas y trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa. La promoción de la diversidad cultural y la igualdad de derechos es esencial para la construcción de sociedades más armoniosas y democráticas. El reconocimiento de las raíces culturales y la valoración de la diversidad enriquecen la identidad de un país y fortalecen la cohesión social. La celebración del Día de la Raza o variantes de ella se realiza en diferentes países de América Latina y España, pero con enfoques y significados diversos. El enfoque hacia el 12 de octubre ha ido evolucionando para reflejar una mayor comprensión y conciencia de la historia colonial y sus consecuencias. La violencia y las injusticias históricas deben abordarse de manera integral y equitativa para garantizar un futuro más igualitario y pacífico. La cultura indígena es rica en sabiduría, conocimientos tradicionales y prácticas que han demostrado ser valiosos para la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural. La diversidad lingüística es un aspecto importante de la diversidad cultural en América Latina, con una amplia gama de idiomas indígenas que se hablan en toda la región. La protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas debe ser un objetivo central para garantizar una sociedad más justa y equitativa. La cooperación internacional y la solidaridad son fundamentales para abordar los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en todo el mundo. La equidad de género es un aspecto esencial para lograr una sociedad más justa e inclusiva para todos, incluidos los pueblos indígenas. La desigualdad económica y social sigue siendo un desafío importante en muchos países de América Latina y debe abordarse para lograr un desarrollo más equitativo. La globalización y las nuevas tecnologías han brindado oportunidades para la preservación y promoción de la cultura indígena, así como para la conciencia global sobre sus derechos y desafíos. La participación y consulta activas de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones que los afectan directamente son esenciales para garantizar sus derechos y bienestar. La educación intercultural y el respeto mutuo son esenciales para fomentar la convivencia pacífica y armoniosa entre diferentes culturas y etnias.
La diversidad cultural enriquece la experiencia humana y contribuye a un mundo más enriquecedor y enriquecedor para todos. La justicia social es un objetivo fundamental para abordar las desigualdades históricas y construir una sociedad más equitativa y armoniosa. La discriminación y el racismo siguen siendo desafíos persistentes en muchas partes del mundo y deben ser abordados de manera efectiva para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. La historia y la cultura de los pueblos indígenas son una parte integral de la identidad de América Latina y deben ser valoradas y preservadas. La construcción de puentes y la promoción del entendimiento mutuo son esenciales para superar las diferencias culturales y promover la paz y la armonía en la sociedad. La protección y preservación del patrimonio cultural son fundamentales para garantizar la continuidad y el enriquecimiento de la diversidad cultural en todo el mundo. La equidad en la distribución de recursos y oportunidades es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y justo para todas las comunidades. La educación inclusiva y equitativa es fundamental para abordar las desigualdades históricas y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. La inclusión de diferentes perspectivas y voces en la toma de decisiones es esencial para abordar las injusticias históricas y construir un futuro más equitativo y armonioso. El reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural son esenciales para fomentar la convivencia pacífica y promover la comprensión mutua entre las personas. La construcción de una sociedad más justa y equitativa requiere el compromiso y la colaboración de individuos, comunidades, gobiernos y organizaciones en todos los niveles.